Tal, Gabriel? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo te va? bien. Bienvenido nuevamente a un Instagram Live que tenemos sobre el desarrollo de puentes, temas interesantes que nos solicitaron durante todo el año, pero bueno, tuvimos que llegar hasta noviembre, ¿no? Pero más vale tarde que nunca para que podamos hablar un poquito de puentes, los participantes que se van integrando, mi persona, el ingeniero Gabriel Pantoja. De invitado el día de hoy tenemos al ingeniero Mijail y Mayorga, que forma parte de nuestro equipo técnico en Design Modeling y Academy, parte también del equipo de instrucción de nuestra academia especializada. Y bueno, la idea de estos Instagram Live es básicamente charlar de manera distendida, no de la parte conceptual de cómo se calculan los puentes y verlo como una formulación matemática, sino entender los conceptos y criterios desde otra perspectiva, ¿ya? Y resumen rápido, siempre como el público se renueva, buenas noches desde Guatemala, y la idea también va a ser interactivo, yo voy a ir leyendo sus comentarios, voy a ir leyendo sus preguntas y se las voy a ir transmitiendo al ingeniero Mijail. Rápidamente, Mijail, como siempre digo, el público se renueva, pequeño resumen de tu expertise, a qué te dedicas y básicamente tu especialidad, ¿no? No sé si ahí me escuchas. A ver, creo que ahí te veo un poco pixelado. Ahora sí, creo Ya, que sí, solo te veo un poco pixelado. ya, Ahora ya. sí. Ajá. Sí, perfecto. Bueno, Gabriel, con todos muy buenas noches. Ah, Me presento. Muchos ya me conocen, Gabriel ya me conoce, hemos participado bastante en todo lo que son los cursos y los diplomados, ¿sí? Mi nombre es Mijail Mayorga, yo soy ingeniero civil, tengo una especialización, una maestría en estructuras, ¿sí? Un análisis estructural en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿sí? Yo soy ecuatoriano. Y mi área de especialización son las de estructuras, ¿sí? No solo estructuras tipo edificación, sino estructuras industriales, puentes, estructuras de contención, ¿sí? Entonces, realmente toda mi carrera yo la he hecho en la parte estructural, tanto en la parte de diseño, del análisis, en la parte de fiscalización, eh, en la parte de calidad, control de calidad, ¿sí? En la parte estructural, tanto para estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas y en montaje, ¿sí? Montaje de estructuras industriales, estructuras tipo edificación y en puentes, que es a lo que vamos a conversar un poco esta noche, ¿sí? Entonces, más o menos yo tengo una cuestión de unos 12 años de experiencia en la parte estructural, en la parte de análisis, diseño, construcción, fiscalización y calidad, ¿sí? Genial. Bien, entonces, la persona indicada para hacerle la siguiente pregunta. Diferencia entre un edificio y un puente, porque muchas veces nosotros arrancamos con diseño de viviendas o edificaciones, y en qué momento nosotros podemos, ¿no?, redirigirnos al tema de puentes y qué diferencia existe, ¿no? Ya, bueno, perfecto. Eh, Déjame darte un poquito la vuelta a la pregunta. Eh, Claro, Semejanzas, ninguna. Diferencias son todas, ¿ya? Realmente un puente se comporta totalmente diferente a una estructura de vivienda, ¿sí? Generalmente una estructura de vivienda, una estructura, un edificio, pongámoslo así, un edificio es
una estructura donde las masas están concentradas, ¿sí? Donde yo sé cómo se va a comportar mi estructura en función de la altura y de las masas y del sismo. ¿Por qué? Porque el sismo le ataca directamente a las masas. A mayor masa, mayor fuerza sísmica, digamos así, ¿no? En un puente no es así, ¿sí? Las masas en el puente no están concentradas, ¿sí? La cuestión, el analizar un puente es algo bastante simple, digámoslo, en su concepto. El puente no es más allá que una viga, ¿sí? Pongámoslo así. No es más allá que una viga por donde vamos a tener cargas dinámicas, ¿sí? Las cargas dinámicas que nosotros vamos a tener presentes en un puente son cargas dadas por tres aspectos, ¿sí? Parte sísmica, que no tenemos que cuidarlo nunca. El análisis dinámico de las cargas de tránsito, ¿sí? Son cargas que tienen su naturaleza diferente a las cargas de una estructura, ¿sí? Son cargas que se analizan a través de líneas de influencia, ¿sí? Entonces, por ese lado, a todas las cargas de puentes de tránsito son cargas que van cambiando en función del tránsito que se va a tener, ¿sí? No podemos descuidar todo lo que son frenazos, ¿sí? Uno va en una vía, tiene frenazos, son cargas longitudinales al puente, cargas transversales al momento de girar, al momento de estacionarse, ¿sí? Al momento de tener cargas de desbalance, ¿sí? Generalmente los puentes, en función de su tamaño, del tamaño de la infraestructura, son cargas que van a tener cierto desbalance. En algunas vías va a haber más y en otras vías va a haber menos. Entonces son cargas que desbalancean a la longitud del puente, ¿sí? Y las cargas de viento, ya que son bastante significativas en un puente. Mientras mayor tenga longitud, si estamos tratando de cruzar un río bastante alto, bastante largo, las cargas de viento son bastante, incluso mucho más fuertes que las cargas sísmicas. Entonces, son bastante diferentes las cargas de una estructura con respecto a las de puente. Por otro lado, vamos viendo, yo les comenté un poquito que un puente es una estructura bastante sencilla. El puente más simple es una viga, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea una viga va a tener cargas propias del comportamiento de una viga, ¿sí? Mientras más larga sea la viga, mayor vibración va a tener, ¿sí? Entonces ahí va el análisis modal del puente, ¿sí? Para saber cuáles son los periodos, ¿sí? Los periodos de vibración del puente, periodos de vibración de los estribos, periodos de vibración de los pilares. Entonces, realmente es una estructura, por más sencilla que tratemos de idealizarla, van a tener cargas bastante sui generis, bastante propias de un puente, ¿sí? Perfecto, y basándonos en esa premisa, tenemos los dos principales tipos de puentes, ¿no? De materiales que utilizamos en los puentes, que es los puentes metálicos y los puentes de hormigón pretensado, ¿no? Y ahí surge la duda que nos han transmitido para este nuevo curso que vamos a tener es cuándo usar uno, cuándo usar otro, depende de la luz, de las cargas, depende del costo, realmente qué los diferencia. Ya, bueno, el material con el que nosotros vamos a utilizar para un puente depende bastante de la luz, ¿sí? Nosotros tenemos ahorita puentes de hormigón pretensado, ¿sí? Postensado, ¿ya? Que mientras más van siendo utilizados, ¿sí? Más nos damos cuenta dónde, ¿ya? Muchos, por más de que no estemos especializados en la parte de puentes, nosotros vamos viendo. Los puentes más pequeños, ¿de qué son? Son puentes tipo Cercha, son puentes Bailey, son puentes, incluso algunos son simplemente vigas, ¿sí? Pero en función que nosotros vamos incrementando la luz libre
del puente, vamos a necesitar materiales mucho más resistentes, como en este caso ya las vigas pretensadas, las vigas cajón, ¿sí? Que estoy hablando ya de un puente bastante alto con una luz pasada a los 150 metros, ¿sí? Vamos a empezar a buscar nuevas geometrías. Entonces, ¿cuándo nosotros utilizar un puente Bailey metálico y cuándo nosotros utilizar un puente de dovelas de hormigón pretensado? ¿Sí? Va de la mano con la magnitud del proyecto, ¿sí? A mayor requerimientos de cargas, sean sísmicas, sean de tránsito, sean de viento, vamos a tener que nosotros como ingenieros buscar nuevas secciones. Bueno, no tenemos que tampoco inventar el agua tibia, pero vamos a tener que valernos de diferentes secciones de los puentes, de las dovelas, de las vigas, ¿sí? Para resistir esas cargas, ¿sí? Si bien es una estructura bastante simple, pero mientras más sea luz, la luz sea mayor complejidad va a tener el puente. Entonces, el aspecto diferenciador viene a ser la luz, ¿no? Y otros aspectos como las cargas y demás, pero principalmente la luz. Y esto nos lleva, y antes de hacer la próxima pregunta, recuerden que pueden hacer, estamos hablando un poco de la parte de puentes, algunos aspectos interesantes que ustedes nos han dejado en distintos comentarios en nuestras redes sociales al saber que teníamos este curso de puentes metálicos y hormigón pretensado. Y lo pueden dejar por acá, se lo remito al ingeniero Mijail, lo debatimos y lo charlamos. Y otra de los aspectos es que en el cálculo, ¿no? Actualmente siempre vamos de la parte de conceptual, la parte teórica, pero al llevarlo a la práctica es inevitable hablar de los programas de cálculo, ¿no? Y sucede que, digamos, en este campo muchas veces tenemos el conocimiento en edificaciones, sabemos todos los programas que podemos encontrar para edificaciones, pero cuando vamos a este tipo de estructura tan particular, es donde surge la duda qué programa usar, qué programas existen en el mercado o cómo lo puedo abordar con un programa de cálculo. Ya, sí, esa pregunta, sabes, Gabriel, es una pregunta tan común dentro de los ingenieros. Siempre que damos cursos, es lo primero que te preguntan, ¿sí? ¿Cuál es el mejor software para diseñar? La respuesta, lastimosamente, va a seguir para mí siendo la misma, ¿sí? El software que nosotros utilicemos para diseñar un puente, una estructura, un galpón, un edificio, va de la mano con los requerimientos y del tamaño de la infraestructura, ¿sí? Si bien todos los programas de análisis estructural se basan en un análisis matricial, lo que los diferencia uno del otro son esos plus, esos extras que nos dan cada uno de los programas. Nosotros hablemos de robot, ¿sí? Hablemos de robot estructural, que es de Autodesk, ¿sí? Si bien es bastante conocido y realmente ha entrado bastante en el mercado lo que es robot estructural debido al BIM, ¿sí? Tiene bastantes puntos que nos pueden ayudar. Y para el diseño de puentes, tiene una modalidad, tiene un plus que no lo tiene algunos otros programas, que es el análisis de viento, ¿sí? Para estructuras bastante grandes, para puentes bastante grandes, donde vamos a tener bastantes luces, la carga de viento va a ser significativa. Robot estructural tiene un módulo de análisis dinámico de cargas de viento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener que modelar el puente en su totalidad, ¿sí? Y vamos a correr este módulo de análisis de cargas de viento. ¿Ya? Lo que va a hacer es discretizar toda la estructura, por más de que nosotros hayamos hecho una sola viga de 150 metros, va a discretizarla y va a analizar cómo se comporta la presión en base al viento, en base a la dirección, te va a dar todas las cargas de viento que tú vas a tener que poner que se van a generar y se generan de manera automática. Claro está, te permite a ti revisar si esas cargas están bien, si la dirección del viento está bien. Entonces, de cierta manera, ese es un plus que tiene robot estructural
para el análisis de viento, ¿sí? Una vez que se hayan generado las cargas, estas cargas pasan a estar dentro de las combinaciones o de los patrones de carga normales que lee cualquier programa de análisis estructural para ese rato hacer el análisis de la estructura. Entonces, veámoslo como dos cosas. Primero, te hace un análisis dinámico de viento, ¿sí? Y luego estas cargas se transforma a un análisis, a unas cargas estáticas, ¿sí? Que las va a ingresar al programa y se puede hacer el análisis como ya nosotros sabemos hacerlo, ¿sí? El análisis, el famoso análisis matricial del puente, ¿sí? Por ese lado, robot estructural tiene esa facilidad, tiene ese plus, ¿sí? De poder calcularte dinámicamente las cargas. Antes de esto, nosotros teníamos que calcular las cargas en función a las áreas expuestas, ¿sí? Del pilar, de la viga, de la dovela, de la carpeta de rodamiento. Entonces, teníamos que hacer eso manualmente, ¿sí? Ahora, si bien nos ayuda el programa, pero igual nosotros, como siempre, en un puente no es una estructura que se diseña todos los días, es algo bastante delicado que tenemos que revisar, ¿sí? Ya. Y abordando un poco el tema de lo que podemos hacer en el programa de robot y da pie a hablar un poco del curso que vamos a comenzar la próxima semana. ¿Qué vamos a aprender en esta formación de puentes metálicos y puentes de hormigón pretensado en robot, estructura de análisis? ¿Qué voy a obtener yo si mi conocimiento, digamos, es no decir cero, pero no he tenido ningún contacto con el tema de desarrollo de puentes? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué puedo aprender? ¿Y cómo lo puedo llevar a la parte práctica? Ya, bueno, veamos la situación. Si es que yo voy a diseñar un puente, ¿sí? De cero, quiero ir de 0 a 100, lo primero es entender cómo, um, cómo yo puedo empezar a diseñar un puente, cuáles son los criterios que yo necesito para diseñar un puente. Entonces, lo que vamos a ver en nuestra capacitación es primero, vamos a entender qué tipos de puente hay. Puentes tipo cercha, puentes tipo arco, cómo se comportan, ¿sí? Cómo se comportan inicialmente bajo cargas gravitacionales, ¿ya? Entonces es la primera manera de ver un puente, ¿sí? Es una viga, sea que sea un arco, sea que sea una cercha, sea que sea atirantado, sea que sean vigas dovelas. Vamos a ver primero cuál es el comportamiento básico del puente, ¿sí? Cómo se comporta ante cargas gravitacionales, ¿sí? Una vez que nosotros entendamos cuáles son los tipos de puente, que veamos cómo se comportan bajo cargas gravitacionales, empezaremos a detallar cuáles son, ya metiéndonos un poquito más adentro, ver cómo hay que armarle al puente en caso de estructura metálica, ¿sí? Cuáles son las consideraciones del entramado de una cercha, ¿sí? Y ver un concepto bastante importante en los puentes metálicos tipo cercha, que es la redundancia estructural. ¿Sí? Eso es un tema bastante importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos decir que es una estructura frágil. ¿Sí? Se tiene que ir acomodando en función de si es que falla un elemento o no. Entonces, vamos a hablar un poquito de la redundancia estructural para puentes metálicos tipo cercha. ¿Sí? Vamos a ver un poco del diseño de cargas. ¿Sí? Si es que no sabemos mucho de puentes, lo importante es entender la norma, ¿sí? Las cargas, si bien las cargas se basan en el criterio del ingeniero, ¿sí? Pero están normadas bajo un estándar, ¿ya? Ese estándar sea sea norma ASTO, ¿sí? Sea norma del Ministerio de Obras Públicas, de cualquier país, pero tienen todas estas normas un una base, ¿sí? Que realmente para nosotros, los países de Latinoamérica, Centroamérica, es la norma americana, que es la ASTO. Entonces vamos a hablar un poco de cómo diseñar las cargas, cómo enseñar las cargas muertas, las cargas de pasamanos, cargas de aceras, cargas de vía, del pavimento, las cargas provenientes ya al uso, sí, que son las cargas de tránsito, los camiones tipo que van a estar pasando, cómo más o menos se hacen los análisis de líneas de influencia, ¿sí? Que lo hace cualquier programa de análisis estructural. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Y finalmente, sí, vamos a conversar sobre la gran diferencia entre un puente metálico, un puente de hormigón armado, ¿sí? En la parte de diseño,
¿ya? Nosotros vamos a determinar cuáles son las cargas, cuáles son las fuerzas. Y una vez que nosotros tengamos esas fuerzas, nosotros pasaremos a ver si hacemos una dovela de alma llena, una dovela tipo cercha, o pasaremos a un vigas de hormigón pretensado o a los cajones de vigas de hormigón, sí que es lo más Claro. completo que se puede ver. Ya, ya, perfecto, perfecto, Miguel. Y comentarles un poco que la metodología que empleamos, ¿no? Porque va a ser, quiero recalcar, ya que lo comentaste ahorita en una de las respuestas sobre el tema del código, y que es una de las preguntas más comunes, pero comentarles que un poco la metodología que trabajamos es tanto sesiones de refuerzo, cumplimiento en vivo, como sesiones que van a estar ya grabadas, ¿sí? Entonces, esto le permite tener el acceso de manera, digamos, indefinida, por decirlo así, al curso, y no solo antes, durante y después del curso, sino que van a poder entender todo el proceso que lleva a cabo el desarrollo de los puentes, ¿no? Y sobre todo entender no el manejo del programa, sino en per se el conocimiento, que es lo más importante. Y esto nos lleva a que nos lo han preguntado un montón y yo, bueno, particularmente me he topado siempre con esta pregunta. ¿Qué sucede si, obviamente, nuestra empresa se encuentra ubicada en Quito, Ecuador, el ingeniero Mijail es quiteño? ¿Qué sucede si yo me encuentro en Chile, en Colombia o me encuentro en otro país diferente a Ecuador y quiero aplicar y tengo ese miedo a, bueno, pero es que no son las mismas normativas y cuando lo vaya a aplicar en mi localidad, capaz me va a salir otro tipo de puente, entre comillas, porque esa es la pregunta que me han transmitido. ¿Qué sucede en el curso en este aspecto, no? Ya, bueno, como tú lo nombraste, Gabriel, nosotros como Design Model nos aseguramos de que los cursos que nosotros estamos dando son cursos donde te explicamos el por qué. Nosotros no te enseñamos a diseñar un puente para Chile, ¿sí? No te enseñamos a diseñar un puente en Panamá, no te enseñamos un puente ecuatoriano, no te enseñamos eso, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de darte el criterio para que tú puedas diseñar cualquier tipo de estructura de puente, ¿sí? ¿Basado en qué? En la normativa, ¿ya? Si bien para dar cualquier curso y para diseñar cualquier estructura, tenemos que hacerlo bajo una normativa, sea la americana, sea ecuatoriana, chilena, colombiana, peruana, ¿sí? Vamos a basarnos en una norma, que en este caso va a ser una norma general, que va a ser la ASTO, ¿sí? De cierta manera, esa es la, como decirlo, para nuestra región, Latinoamérica y Centroamérica, es como un estándar a cuál seguir, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, las normas del Ministerio de Obras Públicas de cualquier país, lo toma como base, si al menos en los países de Centroamérica y Latinoamérica, toma como base la ASTO, vamos a basarnos en esta norma para poder diseñar el curso, ¿sí? Si bien cuando nosotros estemos diseñando, y al menos nosotros que estamos en una parte, en una zona sísmica alta, ¿sí? Todo lo que es Chile, Perú, un poco una parte de Bolivia, Colombia, México, son zonas sísmicas, ¿sí? No hay que descuidar que nuestra estructura tiene que aguantar ese sismo, ¿sí? Y esa norma sísmica no está dada en la ASTO, ¿sí? La realidad de cada uno de los países de Latinoamérica y Centroamérica es diferente. La norma sísmica de cada país es diferente. Entonces, ¿qué es lo que te enseña la norma sísmica de cada país? Cómo se ejerce esa fuerza sísmica en ese país. El sismo chileno va a ser diferente al sismo ecuatoriano, al sismo mexicano, ¿sí? Son sismos diferentes. Y cada una de esas normas te va a enseñar cómo aplicar la carga, ¿sí? Una vez que tú sepas cómo aplicar la carga de tu país, del país en el que estés diseñando, ¿sí? Vas a meterle a un análisis, ¿sí? Basado en la ASTO,
Sí, entonces, el hecho de que nosotros vayamos a diseñar un puente para Chile, quiere decir de que tenemos que tener conocimiento de que de la norma sísmica chilena, que nos pide cuáles son los requerimientos de los aspectos chilenos, de los aspectos colombianos, vamos a tener que saber eso, pero una vez que nosotros metamos esa ciencia del sismo en un puente, sí, vamos a poder diseñar ese puente, ¿ya? Entonces, nosotros, si es que vamos a diseñar una estructura tipo puente, nos basaremos en el criterio general, ¿sí? Considerando de que nosotros tenemos un background, ¿sí? Un puente no es algo que se diseña de la noche a la mañana, ¿sí? Es algo bastante completo. Eh, Vamos a considerar que tenemos un background, que sabemos de las normas sísmicas de la realidad de cada uno de los países, ¿sí? Para aplicarlo en un diseño de mediante el astro. Sí, entonces, por ese lado, despreocúpense de que los criterios que vamos a dar son criterios generales, no son criterios particulares para los ecuatorianos o para los colombianos, ¿sí? Es un criterio general, ¿sí? Que ya sea aplicable para una u otra región, eso ya depende de la persona que va a diseñar. Y sobre todo para complementar, Mijail, y para ya darles lo que es la bienvenida o invitarlo, mejor dicho, a la formación que también es aplicable a proyectos, se desarrolla un proyecto y que ellos lo van a poder poner en práctica, ¿no? Bastante importante lo que acaba de decir, y me estaba olvidando de eso. Un punto bastante importante del diseño de puentes es el diseño del volado del puente. Bueno, algunos en otros países lo llaman de otra manera, ¿sí? Del lanzamiento del puente, ¿sí? Un puente no tiene que ser diseñado solo para soportar las cargas de tránsito, las cargas de ocupación, ¿sí? Lanzar un puente es complicado, ¿sí? Y requiere un diseño específico. Cuando nosotros vamos a lanzar un puente, pasamos de una viga simplemente apoyada a una viga en volado, ¿sí? Entonces, tanto en diseño como en montaje, el puente es algo bastante complicado que tenemos que ir chequeando. ¿Y qué es lo que nosotros nos valemos qué nos valemos para eso? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a lanzar un puente, nosotros tenemos que analizar los estados del proyecto. ¿Sí? Entonces, aparte de que voy a diseñar, mi primera parte, voy a diseñar el puente como una estructura que va a soportar 40 toneladas, 50 toneladas de peso, tengo que diseñarlo como segunda etapa en mis etapas constructivas, ¿sí? Y si es que estamos hablando de vigas de dovela o de cerchas, es bastante importante calcular deformaciones, ¿sí? Entonces, un buen ingeniero puentero sabe calcular deformaciones de dovelas. Entonces, eso es bastante importante ir calculando. ¿Por qué? Porque tú das el ángulo para lanzar el puente. No es de que lo lanzas totalmente horizontal, porque ya llegas a media luz y tu puente está caído y no llegaste ni a la mitad. Entonces tú tienes que calcular deformaciones a nivel de etapas de montaje para saber que tú tienes que lanzarlo un poco elevado, para cuando estés a media luz ya tu puente empiece a caer. ¿Sí? Entonces, Efectivamente, todo eso es los criterios que vamos a dar. sí, ¿Sí? No vamos a diseñar un puente para Ecuador, vamos a dar criterios para el diseño de puentes. efectivamente, Mijail, y sobre todo todo lo que has comentado interesante, que es sumamente interesante en estos 30 minutos, llevarlo a la práctica, ¿no? Y ya con una duración de 27, 30 horas, va a ser otro cantar, ¿no? Y esto lo pueden aprovechar ya que la próxima semana vamos a arrancar nuestro curso de puentes. Los cupos son limitados porque el aforo es de 10 estudiantes. Estoy viendo acá tenemos 7 inscritos, o sea, tenemos 3 plazas disponibles para esta especialización de la mano de robot de estructura de análisis y más que de robot de estructura de análisis, los conocimientos eh, con un profesional experto en la materia, que es el ingeniero Mijail, que va a llevar a cabo, como bien lo comentó y me gusta, no es un puente en específico, no es una parte teórica que solo se queda en la parte teórica, sino la parte práctica y los conocimientos que ustedes necesitan para llevar a cabo lo que son los puentes metálicos y hormigón pretensado.
Si ustedes están interesados, pueden aplicar y estamos en esta famosa oferta, ¿no? Y creo que ya la gran mayoría lo conoce, que es el Viernes Negro, ¿no? Black Friday. Un poco nosotros también nos hemos adecuado a esta tendencia. El viernes, el Black Friday lo tenemos hasta el 24 de noviembre, así que está en oferta hasta el 24 de noviembre y ustedes pueden acceder. Arriba está nuestra cuenta, Design Piso Móvil Piso de G. Ahí pueden darle a nuestra cuenta, escribirnos por privado y tienen el enlace para acceder y toda la información del curso y que puedan acceder porque el lunes estaríamos básicamente con una sesión introductoria y ese se cerraría en lo que son las inscripciones, ¿sí? Entonces, para que puedan aprovechar, es una buena oportunidad y lo digo porque es la primera vez que dictamos con Mijail y también acá en la academia la parte de puentes, ¿sí? No es que lo lanzamos de manera recurrente cada 3 meses, no, porque como bien comentó el ingeniero Mijail, es otro mundo distinto a lo que estamos acostumbrados en edificaciones, así que lo pueden aprovechar y nada más invitarlos y lo tienen en nuestra biografía, entran en Design Piso de G y les podemos ayudar con gusto. Y agradecerte, Miguel, por tu tiempo, por estos 30 minutos y nada más queda invitarlos a que se animen al curso. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Yo les agradezco mucho. Sí, que tengas una excelente noche, muy buenas noches a todos y nos esperamos en el curso. Gracias. Luego. Hasta luego.